Días, muy buenos días, damas y caballeros. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Hoy vamos a tener un programa especial, una entrevista un poco más larga que las tradicionales, con la participación del canciller de la República, Roberto Álvarez. Y qué bueno que haya cedido a nuestra invitación. Canciller, le damos la bienvenida. Bienvenido, buenos días, Muchas gracias. canciller. Muchas gracias, Millicent. Y esperamos que ustedes nos acompañen en este diálogo que promete ser interesante. Sí. Muchas gracias. Comencemos un poquito viendo, pasándole balance a la política internacional de la República Dominicana, que es la que usted representa, y frente a los tantos conflictos que hay hoy en el mundo, canciller, conflictos, guerras, desde la Segunda Guerra Mundial, dice, no habíamos tenido un conflicto tan fuerte como el de Ucrania-Rusia, y a esto se le suma otra guerra entre Israel, o una invasión de Israel también, porque es una invasión de Israel a Palestina, a la Franja de Gaza específicamente de Palestina. Y bueno, hay muchos otros conflictos. ¿Cómo es que anda el mundo hoy y qué papel puede jugar la República Dominicana en todos estos procesos? Miren, muchas gracias por la invitación, un placer estar de vuelta con ustedes. Hacía un poco de tiempo, pero sí. Ha sido un programa que a través del tiempo ha sido uno de mis predilectos, así que... No, pero además un programa que usted ha venido como experto en asuntos internacionales, antes experto en derechos humanos, líder de la coordinador de la participación ciudadana, sí. Y ahora como canciller. Pues mira, en relación a tu pregunta, estamos en un mundo realmente muy complejo, que todo apunta lamentablemente a que van a continuar profundizándose algunos conflictos y surgiendo otros nuevos. No quiero irme por esa vertiente en este momento porque son tantos los posibles y no quiero tampoco, no tengo una bola de cristal, no quiero ser ave agorera tampoco en ese sentido, pero ojalá que los conflictos existentes en la actualidad, las guerras en Ucrania, bueno, hubo también una invasión inaceptable de Hamas a Israel con unos 1.400 muertos y sabíamos de que iba a haber algún tipo de represalia de parte o respuesta de parte de Israel. Lamentablemente esta ha sido en un exceso de muertes de civiles que la comunidad internacional entera está pidiendo un cese el fuego para poder recomponer la situación en esa región. La posición del gobierno dominicano en ese sentido es de que debe haber dos estados. Eso ha sido siempre la posición del gobierno dominicano y en este caso también continúa siendo la actual. En cuanto a Ucrania, ojalá de que pronto también comiencen algún tipo de negociación, aunque no se prevé en este momento esa alternativa. De todas formas, la política exterior del gobierno dominicano en este entorno tan difícil ha sido primero de tratar de establecer unos vínculos más estrechos con los países más cercanos a nosotros, porque es lo lógico, donde nosotros tenemos más posibilidades. En primer lugar, tenemos muchos dominicanos en varios países de la región. Por ejemplo, en Antigua y Barbuda hay unos 15.000 dominicanos. 15.000, wow. En las Bahamas tal vez hay unos 5.000 dominicanos y así sucesivamente en la región. En Venezuela también ha habido una comunidad muy importante de dominicanos y por lo tanto uno de los aspectos desde el inicio de nuestra gestión en política exterior era de acercarnos al CARICOM, es decir, los países del Caribe inglés, ex colonias inglesas. Que nos acusaban a nosotros de estar de espalda a ese grupo importante, ¿verdad? Así es, y que había adoptado una política en relación a República Dominicana a partir de la sentencia
del 2013, 168-13, de no negocio usualmente con República Dominicana, no business as usual. Y eso es lo que hemos estado tratando de revertir y de hecho hemos logrado bastante en ese tipo de acercamiento, porque han visto las visitas, por ejemplo, de los presidentes Ali de Guyana a República Dominicana y del presidente Santokhi de Surinam también a República Dominicana, y el presidente Abinader, que fue también a Guyana. Y bueno, hemos tenido también visitas de cancilleres, el de Antigua y Barbuda, la de Jamaica, etc. Bueno, el presidente Abinader también fue a Bahamas en otro viaje, así que hoy en día tenemos una relación. El presidente Abinader habla con la mayoría de los primeros ministros, con primer nombre, la de Barbados, Mia Mottley, etc. Y el comercio ha aumentado considerablemente con todos estos países y la conectividad, la cual ha sido muy importante también. Entonces, hemos privilegiado esos países. Naturalmente, la política exterior dominicana también gira alrededor de las grandes potencias con las cuales tenemos acuerdos comerciales de libre comercio, como Estados Unidos, la Unión Europea. Entonces... ¿Y China en qué lugar queda ahí? Bueno, China es una potencia, no hay la menor duda. Apenas tenemos, vamos para el 6º año en este mayo de haber establecido relaciones diplomáticas, el gobierno anterior, pero tenemos un comercio importante. China es nuestro segundo proveedor de productos. Le compramos a China, no recuerdo cuánto cerró el año pasado, pero más de 4.000 millones de dólares. No le vendemos, es decir, tenemos una balanza comercial muy deficitaria para nosotros. Todavía no hemos logrado penetrar el mercado chino como podríamos hacia futuro. No es fácil, no es un mercado usual al cual uno puede llegarle fácilmente, pero de todas formas en eso estamos. Así que sí, China también. Es otro país, pero también la India, otro país con el cual hemos establecido y tenemos también un comercio bastante importante con la India, casi de $1.000 millones en comercio bilateral. Bastante alto ya, ¿verdad? Sí. Bastante alto. Sí. Y el caso de la Unión Europea, que es un socio viejo de la República Un Dominicana. socio tradicional, ¿no? Los 27 países de la Unión Europea y también el Reino Unido, que salió de la Unión Europea, pero de todas formas sigue siendo, hubo un acuerdo de libre comercio que sucedió al salirse de la Unión Europea, también firmamos uno con el Reino Unido. Así que hemos seguido expandiendo nuestras relaciones. Ahora vamos a abrir una embajada en Arabia Saudita en los próximos meses. Es un país importante, como sabemos. Petrolero. Petrolero, pero también es una potencia regional, Arabia Saudita, obviamente. Ahora mismo, recientemente ganó la votación para la Expo 2030, un evento que va a ser muy importante, y están en proceso de transformar ese país de una manera, lo están modernizando. Así que ameritaba ya tener también una Canciller, el mundo se ha estado dividiendo y creando bloques regionales, bloques económicos. Sí. Las Naciones Unidas, que es la organización más importante que tiene el mundo desde el 48, ¿verdad? O desde después del 45, es el bloque más importante, pero las Naciones Unidas se ha visto como debilitada con el surgimiento de bloques sectoriales, digamos, el grupo del G7, los BRICS ahora, que es un grupo también emergente muy importante, porque ahí está China, ahí está la India, ahí está la propia Arabia Saudí, que está ahora asociándose. Ya no son 5 países, ya hay 10. Aumentado, sí. ¿Cómo puede una nación pequeña como la nuestra intervenir en todos esos procesos regionales, multilaterales, etcétera? Mira, la política internacional, en particular la de las grandes potencias, siempre
ha impactado de una manera u otra a las Naciones Unidas. No necesariamente positivamente. Es decir, no, lo que está ocurriendo ahora no es en realidad nada nuevo, Adalberto. Recordemos la guerra de Corea, por ejemplo, fue una guerra fuera del control de la... Aunque Naciones Unidas tuvo al principio un papel, pero fue porque Rusia, sin entrar en los motivos, Vietnam, Afganistán, República Dominicana, ha habido muchos conflictos en los cuales Naciones Unidas no ha tenido el papel que debió haber tenido, y son múltiples los motivos para ello. Uno es el hecho de que Naciones Unidas fue establecida en 1945 mirando hacia atrás, es decir, en términos de guerras. No contempló cómo poder lidiar con la cuestión nuclear. Y eso sigue siendo hoy en día uno de los nudos gordianos de la organización. Que no se ha encontrado una solución. Las potencias principales que tienen armas nucleares no han querido que las Naciones Unidas de alguna manera tenga algún tipo de control sobre esos armamentos. Entonces han actuado cada una en su momento de acuerdo a sus intereses, sin contemplar lo que dice la Carta de las Naciones Unidas. De todas formas, para ahora el tema es económico. Naciones Unidas sigue siendo un órgano esencial a pesar de todo eso. Para nosotros, un país de nuestro tamaño, el multilateralismo, es decir, participar en organismos internacionales es esencial, porque uno, a través del contacto con otros países similares a uno, es la forma más idónea para nosotros poder ir cambiando o exigiendo que se cumplan con las normas establecidas. Usted ha dicho un mundo multilateral, y tal vez eso sea lo novedoso ahora, porque nosotros tuvimos un periodo donde que habían dos polos, dos bloques, el bloque soviético y Estados Unidos, que encabezaba el bloque, si se quiere, occidental o los países. Luego cae la Unión Soviética y tuvimos un periodo largo, casi unipolar, donde la hegemonía de Estados Unidos era clarísima e indiscutible, ¿verdad?, en todo el mundo. Y hoy, con estos países nuevos, como el desarrollo que ha alcanzado China, la India, el hecho de que la Unión Europea se fortalezca como bloque, estamos en un mundo verdaderamente multipolar. Y parece que esa tendencia va a seguir en vez de disminuir. ¿Qué usted opina? Sí, sin lugar a duda, en la medida en que se han sofisticado y han proliferado los armamentos mucho más letales que los que existían anteriormente, pues hoy en día, entonces tú tienes grupos, como lo que ocurre en Yemen, por ejemplo, en un punto de los pasos forzados para el comercio internacional, en un estrecho, el estrecho de Bab el-Mandeb, que va al Mar Rojo, y para después cruzar por el canal de Suez, tienes a un grupo, los Houthis, que han estado en represalia, dicen ellos, a la política de Israel en Gaza, atacando al comercio internacional. Tienen armamentos sumamente sofisticados hoy en día, es decir, para poder abordar de estos barcos, como lo han venido haciendo, eso no es una cuestión fácil. Y enfrentar a naciones como Estados Unidos, porque acaban de explotarle un cuartel. Mira, miremos también una situación muy cercana a nosotros, por ejemplo, sin entrar necesariamente en el caso de Haití, pero miremos las armas sofisticadas en términos relativos que tienen las pandillas, las organizaciones criminales en Haití en relación al gobierno. Sí. Pero canciller, el tema que divide el mundo hoy, las armas es un componente, pero básicamente tiene que ver con problemas económicos, con disputas económicas, con comerciales, como las grandes naciones tienen que influir mercados, ¿sí?, en el resto del mundo. Sí, pero no, en el caso, en el caso de Israel y Palestina, es una cuestión ideológica, básicamente. Sí. En el caso de Ucrania y Rusia,
también es una cuestión de seguridad Sí, primordialmente. La cuestión de si OTAN, si Ucrania iba o no a ingresar a la OTAN, no es exclusivo. Sí, sin lugar a dudas, sin entrar en mirar ciertos aspectos como no solo el petróleo, que ha sido tradicionalmente uno de los elementos. Los mercados, pero también hoy en día las tierras raras para los semiconductores, para todos los chips que se fabrican, que se utilizan para prácticamente todo lo que hoy en día, desde autos, neveras, y naturalmente las computadoras, y las computadoras más sofisticadas. Eso es uno de los aspectos, por ejemplo, que está ahí presente y latente en el caso entre Estados Unidos y China. No hay la menor duda que es el control hoy en día de los aspectos de la inteligencia artificial, entre otros, la computación cuántica. Hay varios aspectos y son comerciales en ese caso, pero es una combinación de muchos elementos. Canciller, hay que pedirle permiso a usted para que hagamos una pausa, dame. Sí. Pero cuando regresemos vamos a seguir esta conversación y creo que hay que versar sobre dos grandes socios de la República Dominicana, el caso Haití y el caso también de Estados Unidos. Así que acompáñenos en esta entrevista exclusiva con Roberto Álvarez, canciller de la República Dominicana. Más gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno hoy, con una entrevista especial y exclusiva con el canciller de la República Dominicana, don Roberto Álvarez. Y bueno, en este bloque yo antes de la pausa decía que quería que introdujéramos el tema de política bilateral con dos socios importantes de República Dominicana. Me gustaría que comencemos con Haití, que en el 2023 tuvimos unas relaciones diplomáticas bastante complicadas. Una de ellas tuvo que ver, canciller, con el tema de la construcción del canal, un canal haitiano en el río Dajabón. Pero en estos días hemos tenido noticia de que se ha reanudado un diálogo entre la República Dominicana y Haití. Quiero saber cómo va ese proceso y qué resultados concretos tenemos al día de hoy del mismo. Yo creo que vale la pena poner la relación con Haití en contexto, en el sentido de recordar que desde el inicio del gobierno del presidente Abinader establecimos, él personalmente estableció inmediatamente una relación con el finado desaparecido presidente Moïse y se reunieron en enero del 21 en la frontera dominico-haitiana, en el lado dominicano, y ahí donde adoptaron 9 puntos que servirían de guías, lineamientos para la relación bilateral. Todo iba más o menos normal hasta que el presidente Moïse fue asesinado en julio de ese año. De ahí en adelante comienza una situación en Haití muy conflictiva, como sabemos, en la cual las pandillas adquieren mayor poder frente al Estado y surge un cierto vacío a nivel nacional en Haití por la ausencia del Estado por el poder de las pandillas, sobre todo en Puerto Príncipe. Entonces, ante esa situación, un canal que había sido iniciado bajo el gobierno de Moïse, pero que paró una vez que él es muerto, es reiniciado por intereses particulares en el área del norte de Haití, entre Juana Méndez y Cabo Haitiano. El gobierno desde el inicio nos comunicó que no tenían nada que ver con ese canal, pero no tenían tampoco la capacidad de acción para poder pararlo frente a ese grupo de individuos. De todas formas, hay versiones narrativas conflictivas en ese sentido, no quiero entrar en ello, pero finalmente, ante las medidas enérgicas que el presidente Abinader decide tomar de forma preventiva, en su momento las autoridades haitianas reaccionaron y iniciaron la intención, nos dejaron saber la intención de negociar. Tomó tiempo,
Es decir, hubo varios acuerdos de fechas en las cuales no se cumplieron para una reunión. Finalmente ocurrió ahora a principios de enero. Las autoridades haitianas no querían de que fuera de una manera, una mediación con un organismo internacional, sino que fuera bilateral. A diferencia de lo que algunas personas creen, que lo han dicho por su cuenta, aquí no hay una mediación de la OEA en este momento porque Haití no ha querido. Nosotros no le tememos a ningún tipo de mediación, nosotros sabemos exactamente cuál es el derecho que tenemos nosotros los dominicanos en relación al flujo de las aguas en la cuenca de Dajabón. Y estamos más que dispuestos a que se haga un estudio técnico a fondo sobre cuál es la contribución de cada país para que se determine exactamente de más o menos, existe un estimado de que el flujo de las aguas es aproximadamente 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, si ese es, después que se determine exactamente, es la cuestión de establecer si nosotros hemos tomado X cantidad, cuánto también ha tomado Haití de su lado, que lo ha hecho. Por ejemplo, Juana Méndez, el pueblo de Juana Méndez, que es mucho mayor en términos poblacional que Dajabón, toma mucha de la agua para su acueducto, incluso tomas directas de ellos del río. Entonces, para poder determinar qué contribuimos nosotros, qué contribuyen los haitianos, se necesita realmente hacer un estudio de toda la cuenca en su totalidad. Y en ese es el punto donde estamos hoy en día. El diálogo está centrado en eso, en el canal. ¿No? Bueno, hay un aspecto del diálogo que ha sido exclusivamente en relación al canal en este momento, porque la relación bilateral en sí, nosotros tenemos un embajador que está en Haití y en ese sentido tenemos una relación, yo hablo con mi par, el canciller haitiano, corrientemente, lo acabo de ver en Naciones Unidas ahora, en una nueva reunión para revisar el estatus de la oficina de Naciones Unidas en Haití, y tenemos una relación en ese sentido, hablamos corrientemente. Pero esta reunión del 9 y 10 de enero en Washington fue una reunión exclusivamente para tratar el tema del canal. Pero nosotros tenemos, señor canciller, una agenda pendiente que tiene bastantes puntos. Es una agenda común, haitiano-dominicana. Haití-dominicana. Que obviamente no puede avanzar mucho con una situación como la que tiene Haití, con un gobierno provisional la cuerda floja. Para muchos es ilegítimo inclusive, y con un país muy dividido, extremadamente dividido. Pero hay una agenda histórica que tiene dos puntos centrales: el tema migratorio y el tema del intercambio comercial. Sabemos que Haití es un mercado importante para los productos de la República Dominicana, pero sabemos también que Haití vive en gran medida de su población migrante. Y aquí la República Dominicana es receptora de gran parte de esa migración haitiana que viene sobre todo a trabajar a la República Dominicana. Para los haitianos es muy importante regular ese elemento. Y para nosotros el comercio. ¿Qué impide que esa agenda, que tiene otros puntos, pues tiene temas ambientales, temas de salud, temas de agricultura, de seguridad, pero esos dos temas son clave para mantener una relación? Sin lugar a dudas. Mira, yo escucho analistas hablar del tema haitiano y decir realmente cosas para mí que son barbaridades. Yo quisiera que si alguien tiene la fórmula mágica, ¿no?, que nos pudiera dar cuál es para nosotros realmente. Lo único que puede ocurrir eventualmente, y que deseamos que ocurra, es que las élites haitianas, ya sean políticas, religiosas, empresariales, de donde sean, académicas, se pongan de acuerdo en un plan nacional.
ese en un proyecto de nación. Es la única solución a largo plazo. Pero para eso tú necesitas ahora mismo crear las condiciones, es un problema interno crear las condiciones necesarias para que exista orden en Haití. Mientras las pandillas tengan el poder que tienen actualmente, es imposible que puedan llevarse a cabo elecciones. Sí, sí. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo que ocurriría sería que las pandillas pondrían sus candidatos y lograrían, por el control que tienen de cierto territorio, de que sus candidatos fueran al poder. Imagínense lo que eso implicaría. Por lo tanto, hay que resolver esa situación para estabilizar, para que los haitianos logren estabilizar y crear las condiciones para el desarrollo de su país eventualmente. Eso es uno. Otra cosa, porque mientras eso ocurra, va a haber una migración, pero enorme, hacia no solamente República Dominicana, obviamente eso es lo principal para nosotros, y en ese sentido estamos tomando las medidas de devolver a toda persona que está en una situación migratoria irregular, ilegal en nuestro país. Eso no va a cambiar, ese sentido, pero va a continuar, va a ser un proceso continuo, ese flujo. Pero siempre lo ha sido, no solamente ahora que hay crisis. Pero Alberto, no hasta el punto actual. En la situación actual, cuando recuerdan, los mismos haitianos dicen, nunca habían estado en una crisis tan profunda como ahora. Pero eso que usted dice, canciller, de apostar, que es una posición que yo también secundo en términos personales, de a un pacto interno, que tenga un plan nación, eso luce un poco difícil, porque no se ha hecho hasta ahora, y además cuando uno analiza Haití desde el punto de vista histórico, siempre ha sido una sociedad fragmentada. Parecería entonces que la solución seguiría siendo el plano internacional, y también República Dominicana ha estado jugando un rol muy activo en lograr que la comunidad internacional le preste atención a Haití hasta que finalmente logró una resolución del Consejo de Seguridad que autoriza una intervención. Pero ahora vemos que en Kenia eso se ha complicado, porque hay un tribunal que dice que no pueden participar soldados de Kenia en ese proceso. Un poco, ¿cuál sería la solución en ese plano internacional a partir de este hecho? Tú acabas de decir muchas cosas ahí, Millicent. Mira, un plan internacional no va a resolver la situación en Haití, a menos que los haitianos se pongan de acuerdo para entonces llevar a cabo. Eso es lo que hemos dicho aquí. Volvemos otra vez a ese punto. Pero es que es la realidad. Hoy en día, ante esta inminente llegada de esta misión multinacional de apoyo a la Policía Nacional Haitiana, la comunidad haitiana, las élites haitianas están ante un momento histórico que no pueden desaprovechar. Es un momento histórico que si lo desaprovechan, generaciones y generaciones van a sufrir. Ahora es ahora que tienen que actuar. Kenia va a llegar. Si no es Kenia, va a ser Senegal. Si no es Senegal, va a ser otro país. Van a llegar eventualmente. El caso en Kenia, uno lo ve desde lejos, pero uno tiene que llegar a entender un poquito. Fue una presentación de un grupo, digamos, tipo participación ciudadana, que presenta ante un tribunal un recurso diciendo que policías kenianos no pueden ir al exterior constitucionalmente. Militares sí, porque han ido a múltiples misiones de apoyo internacional, los militares kenianos, pero no la policía. Entonces, ese fue uno de los argumentos. Otro argumento es que el gobierno de Kenia no había recibido directamente una solicitud del gobierno haitiano y que además era un gobierno con una legitimidad precaria. Pero bueno, esos eran los argumentos. Desestimó lo de la legitimidad precaria, pero sí, que mandaran una solicitud. Bueno, ya el gobierno de Haití ya la envió, ¿no? Entonces subsanó ese tema, ese aspecto. En cuanto a la cuestión de la policía, se está buscando internamente, están buscando en Kenia una solución a ese aspecto. Por lo tanto, se manda militares, bueno, ya el presidente Ruto dijo que sí van a ir eventualmente y se necesita el país líder que lleve al resto, porque hay otros países ya, varios de CARICOM, el mismo Senegal aparentemente también va a entrar, hay 2 o 3 países más africanos. Pero esta misión corre también otros riesgos ahora, porque han cambiado las circunstancias en Haití. Sí. En Haití, de hecho, hay un grupo que está llamando una insurrección, no usa ese nombre, dice que es una movilización general pacífica,
ilegal, pero hay de todo. Y hay muchos analistas, conocedores de la situación haitiana, que le dan posibilidad de éxito a ese proceso que ha iniciado un hombre que tiene experiencia militar, experiencia policial, formación política, fue inclusive senador, y por supuesto también tiene influencia en algunos sectores importantes de Haití. Mira, eso de nuevo lo que apunta es al vacío de poder que hay en Haití. Claro. ¿Qué él dice que va a llenar? Bueno, ¿con qué medios va a ir él a lograr pacificar al país? Es decir, lo que se prevé es de que va a ahondar el conflicto en Haití, no a resolverlo. Entonces, en Haití, ante la falta de un gobierno con la legitimidad deseada de que una votación del pueblo que no respalde ese gobierno, que no existe en la actualidad, hacia ahí es que queremos ir. Porque se habla de que hay incapacidad para organizar unas elecciones. Van a surgir múltiples voces que van a ser populistas, mesías, tratando de brindar una solución a una situación tan caótica, lamentablemente, como la que existe hoy en día en Haití. Pero esa no es la solución. De eso tú puedes estar seguro. De que esa no es la solución. Bueno, y además, el líder que también está implicado en hechos delincuenciales. Sí, estuvo preso. Fue golpista en un momento, estuvo preso y él confesó que ciertamente había... Claro. Digamos que no es el líder político deseable. Pero ese es el que tienen, ese es el que está ahora. No, hay muchos otros líderes políticos en Haití, no, definitivamente. Pero canciller, nosotros hemos estado diciendo, ¿y dónde están esos líderes? Exacto. Porque frente a la situación de Haití, como usted ha dicho, es tal vez la peor que ha tenido en toda su historia. Correcto. Porque además de cómo se agudiza el hambre, la miseria, la pobreza, la violencia, la violencia y la gobernabilidad. Con la violencia, cuando tú tienes pandillas, organizaciones criminales que controlan el 70% del territorio de la capital, ¿cómo puede surgir ningún liderazgo político estable? Nadie se va a atrever a salir a hacer campaña de qué. Sí. ¿Qué tipo de campaña? Es complicado. No están dadas esas condiciones. Ya. Bueno, con el permiso de usted, don Roberto, y de ustedes, amable audiencia, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, todavía quedan temas relevantes que discutir con el canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, que está hoy aquí en exclusiva en 1+1. Gracias, mil gracias por continuar con 1+1. Aquí estamos conversando con el canciller de la República, don Roberto Álvarez. Bueno, hay un tema que no se nos puede quedar en este conversatorio, señor canciller, y tiene que ver con el funcionamiento y la política que se está desarrollando dentro de las delegaciones diplomáticas nuestras, llámese embajadores, cónsules, etcétera. Sería bueno escuchar primero de usted que nos comparta la política que se está desarrollando, si hay algunos éxitos en mejorar la calidad de los servicios que prestan estos organismos nuestros. Sí, mira, hemos logrado bastantes avances, afortunadamente, en estabilizar y proyectar una imagen nueva y diferente de nuestra política exterior. A grandes rasgos, los tres objetivos principales de la política exterior dominicana han sido, primero, la protección de los dominicanos y dominicanas en el exterior. Número 2, la promoción de nuestras exportaciones y atracción de inversión extranjera directa. Y número 3, la promoción de los valores democráticos y de derechos humanos. Pero para poder lograr esos tres objetivos a grandes rasgos principales, necesitábamos tener un servicio exterior profesional, moderno, debidamente entrenado. Y entonces en eso ha sido uno de los aspectos a los cuales lo del servicio exterior moderno, esa transformación. Desde el principio pues eliminamos todas aquellas
personas que no trabajaban, todas aquellas botellas que eran había, considerables, que venían desde hacía muchos años. Eso por un lado, y reducimos la nómina de una manera importante, de forma tal que nos permitió establecer una escala salarial digna e igual para todo el mundo, porque antes entraban, en algunos casos se designaban a una persona con un rango diplomático menor que otro, sin embargo con un salario mayor que, digamos, a nivel de consejero, con un salario mayor que un ministro consejero. Existían todas esas incongruencias y todo eso lo eliminamos, como te digo, estableciendo una escala salarial idéntica para todo el mundo a través de todas nuestras embajadas, organismos internacionales. Ahora estamos trabajando para hacer lo mismo en los consulados. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, establecimos un curso de entrenamiento para todos los funcionarios, desde embajadores hasta tercer secretario. Toda persona que va al exterior recibe el mismo entrenamiento en ese sentido. También logramos, por primera vez desde el inicio, el presidente Abinader promovió a toda una serie de ministros consejeros a embajadores o embajadoras, de forma tal que podamos cumplir con lo que dice el artículo 66 de la Ley Orgánica de Cancillería. ¿Qué dice ese artículo? Que para el rango de embajador, en la proporción de carrera con lo que llaman libre nombramiento, es decir, personas que pueden ser designadas por el presidente de la República, para el nivel de embajadores debe ser 50% de carrera, 50% de libre nombramiento. Para el resto del escalafón, es decir, de ministro consejero a tercer secretarios, la ley establece 60% de carrera, 40% de libre nombramiento. Entonces, hemos estado trabajando para equilibrar esos números, los cuales estaban completamente a favor de todos los de libre nombramiento, digamos los políticos, ¿no? Y muy pocos de carrera, no cumplíamos con la ley. Entonces hemos estado abocados, el presidente Abinader así lo entendió desde el principio, a establecer, a cumplir con esos parámetros. Entonces, eso ha sido muy importante porque anteriormente existía lo que se creía un techo de cristal que los ministros consejeros no podían romper, no podían ser ascendidos, creían que nunca iban a ser. Teníamos ministros consejeros de 20, 22, 25 años en el mismo puesto, en el mismo nivel, sin poder ascender a embajador. Y ahora ascendieron. Ahora ascendieron, múltiples en ese sentido. ¿Y cómo eso ha impactado en el tema de los servicios, los precios y los tiempos de los procesos? Vi el año pasado, final del año pasado, que ustedes estandarizaron el precio de los servicios consulares, pero en lo que se refiere a tiempo, a proceso para hacerlo, ¿qué mejora puede exhibir? Bien, yo estaba hablando ahora de todo el servicio exterior, principalmente embajadas y organismos internacionales. No había entrado en la cuestión consular. Pero permíteme decir que además de esas reformas que ya te he mencionado, además establecimos por embajada y por organismo internacional cuántos funcionarios debería haber para cada embajada, de forma tal. Y eso adoptamos una resolución. ¿Se está cumpliendo eso? Sí, sí, claro. Cada embajada tiene un número mínimo y un número máximo que deberían tener de funcionarios, dependiendo de la importancia que tiene esa embajada. Eso para los consulados. Ahora voy a los consulados. Pero eso lo establecimos en base a 12 criterios objetivos. Anteriormente no había ninguna pauta para ello. Los consulados. Desde el principio, el presidente Abinader tenía exactamente toda la intención de establecer un método racional para los consulados. Uno de ellos ha sido el establecimiento de la tarifa de los cobros para todos los servicios. Eso ahora se está cumpliendo de forma tal, hay un precio para emitir un pasaporte que es idéntico en todas partes del mundo y no
el discrecional que existía anteriormente. En cuanto establecimos número de vicecónsules por cada consulado y de auxiliares consulares. No hay, todo el mundo hoy en día, a diferencia de lo que ocurría anterior, están acreditados, porque antes, y en este programa, hubo muchas denuncias en ese sentido de la cantidad de cónsules y vicecónsules que estaban cobrando y no podían ser acreditados porque en esos casos eran nacionales o residentes del país en el cual querían acreditarse, lo cual pero además no había un exceso de cónsules en lugares, yo recuerdo Haití, Anzapitre, que está ahí en la frontera con una comunidad de 5.000 habitantes y teníamos 4 vicecónsules. Wow. Bueno, yo no sé si eso sigue todavía. Sí, mira, hoy en día, de todas maneras, por ejemplo, en el caso de Nueva York, te voy a decir que habían, yo creo que eran 30 o 35 vicecónsules, hoy en día hay 5. Una reducción importante. Sí, claro, y entonces, hoy en día, además, estamos en ese proceso que tú mencionaste de externalización de los servicios. Es decir, se ha hablado aquí en un momento dado, personas que no entienden de privatización, no hay ninguna tal privatización. Eso es lo mismo que cuando tú vas ahora al consulado de España, tú primero tienes que ir a esta oficina donde simplemente... Hay una tercerización, no una privatización. Simplemente la cuestión de ver si tus documentos están en orden, etcétera, de forma tal de que entonces el cónsul, el país X, ¿no?, es el que emite el pasaporte o legaliza lo que sea. Nunca se ha pensado en eso. Entonces estamos en ese proceso. Acaba de iniciarse hace 3 días atrás. Hay un proyecto piloto, 3 consulados, el de Boston, el de Barcelona y el tercero, ahora no recuerdo exactamente, pero esos comenzó por a operar primero el de Boston, hace como 3 o 4 días atrás. Este es un proyecto piloto, eventualmente se va a hacer otro concurso. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, de que tú puedes ir ahí en Boston a esa oficina, es una oficina de una compañía que se llama ahora no recuerdo exactamente las siglas. El nombre no importa, pero la función es que esta compañía... Es el que recibe los documentos, ve los documentos que tú has presentado y entonces en línea ponen por dónde va tu proceso. Y es cierto que aquí se hace, por ejemplo, para visas europeas, el caso de la misma visa. Pero hay un tema, canciller. Los dominicanos se siguen quejando de que los servicios consulares son caros. Sí. Bueno, para ellos. Pero eso es exactamente lo que dije hace un rato. Pero eso, ¿cómo podemos? Porque es un país como el nuestro. Nosotros estamos dependiendo en una proporción muy alta para el desarrollo, el crecimiento, de esas remesas, divisas que llegan, de esas remesas que envían nuestros compatriotas que están sobre todo en Estados Unidos y en algunos países europeos. Y un monto que supera los $10,000 millones al año. Eso es 5 veces más que el dinero que invierte el gobierno en subsidios para los pobres. Bueno, como te dije, se estableció una tarifa uniforme para todos los consulados a través de todo el mundo y estamos supervisando de que se aplique debidamente y todos los cónsules en eso están reportando y estamos por escuchar si hay algún tipo de irregularidad en ese sentido, más que dispuestos a corregirlo cuando lo escuchemos, pero hasta ahora no ha surgido, es decir, tenemos en eso ya unos meses desde que se estableció esta tarifa única e igual para todo el mundo. Y en un momento, canciller, hubo una denuncia en relación a que los cónsules tenían discrecionalidad para manejar algún dinero que recibían vía los consulados. ¿Eso se solucionó también en el marco de este proceso o queda pendiente? Lo que sucede es que muchos de los empleados de los consulados antes no estaban en la nómina del gobierno y esos eran pagados de los recursos que generaba el consulado, ¿no? Vicecónsules incluso y administrativos.
eso continúa ocurriendo, es decir, que los consulados continúan sufragando parte de sus gastos y de su nómina. Eventualmente eso lo vamos a sustituir estableciendo también estamos en eso, una escala salarial para los cónsules también, de forma de eliminar esa posible distorsión. Porque ahí no tenemos escala salarial. No, la hay, pero no una escala salarial que le permita, es decir, para eliminar, para que todos los ingresos pasen a la cuenta única. Pero ¿qué garantía hay de que ese dinero se esté usando exclusivamente para eso y no para un beneficio personal? Bueno, tenemos una cierta supervisión, hay que enviar de cuánto ingresó a un consulado y de cuáles son los gastos, es decir, no es una cuestión al libre albedrío total, claro que no. Muy bien. Canciller, hay otros temas. La visa para entrar a Europa. Ay, sí. Y el tema del pasaporte nuestro. El pasaporte ya para sabemos. El acceso al espacio Schengen. Sí, correcto. Cuéntenos de eso. ¿En qué vamos con eso? Bien, estamos avanzando. En primer lugar, necesitamos tener un pasaporte biométrico. En eso estamos. El presidente emitió un decreto hace ya cierto tiempo atrás, en el cual lo declaró de emergencia, tener un pasaporte biométrico, y ya se está trabajando en ello. Yo creo que posiblemente en este año, tal vez a mediados de año, podremos ya comenzar a emitir esas libretas. ¿Y qué es lo que nos impide hacer? Con mayor agilidad. ¿Qué nos lo ha impedido? Porque, de nuevo, el tema. Organizarse y el dinero para ello cuesta. Eso es las libretas biométricas es cara, pero no hay impedimento per se, no lo hay. Como te digo, estamos en eso y ya lo hemos tenido. Tú tenías que hacer una licitación, tenías que buscar las empresas para ello, hacer una licitación, eso toma un tiempo, eso tomó prácticamente como 2 años en llevar a cabo esa búsqueda y ese concurso. Sí, porque además se cuestionó el concurso. ¿Pero? Que hubo obstáculos como el cuestionamiento del concurso. Algunas empresas que participaron se consideraron discriminadas. Siempre lo hay, pero se presentaron, pasaron a la justicia, al Poder Judicial y ahí se han resuelto. La cuestión es, de nuevo, el pasaporte biométrico vendrá pronto, eso es uno, pero también hay otros obstáculos que hay que resolver. Por ejemplo, la Unión Europea mira el número de fraudes que hay en los consulados de los 27 países en el país X. Nosotros, lamentablemente, hemos tenido en nuestro país un número alto, un porciento alto de esas situaciones con documentos falsos. Y por lo tanto, ese es un tema que estamos ahora también tratando y requiere de nuestras autoridades, y en eso han estado, un mayor esfuerzo por reducir esos porcientos, no creando, y eso es una cuestión de conciencia, es una cuestión de educación y una cuestión de consecuencias a personas que van con ese tipo de... Muchos de esos fraudes se daban con complicidad de funcionarios. Por supuesto. Gubernamentales, si no podían. Claro que sí, claro que sí. Y en algunos casos, sin señalar, con también funcionarios extranjeros. Los ha habido porque han sido cuestiones públicas también. No estoy diciendo nada que no se sepa. Sí. Pero bueno, eso no es obstáculo para que nosotros resolvamos nuestros problemas. El del pasaporte se está tratando de resolver, y esto de la reducción de los fraudes. Las sanciones, muy importante. Estás caminando también. Sí. Y entonces ahí viene también la cuestión política, después de hacer el lobby con todos los países, los 27 países de la Unión Europea, para poder ingresar entonces al espacio Schengen. Ya, y en el caso de relaciones entre Dominicana y Estados Unidos, nosotros tenemos una población alta que vive en Estados Unidos y que viaja frecuentemente a la República Dominicana, y tenemos también una cuota que es alta de visas y de residencia que otorga Estados Unidos a Dominicana. ¿Cómo anda eso?
Pues sí, tenemos un 20% de nuestra población 20%. nacional o de origen dominicano en Estados Unidos, unos 2 millones de dominicanos o de origen dominicano. Y Ya tenemos 2 millones. Y eso se ha debido sobre todo a lo que tú señalas. República Dominicana ha sido probablemente per cápita el país que más se ha beneficiado del acceso de residencias permanentes a Estados Unidos a través del tiempo. La ley de 1965 creó una categoría que no se pensaba que iba a tener el uso que ha llegado a tener, que es la reunificación familiar, que sí nos ha beneficiado muchísimo, y a partir de 1970 el ingreso de dominicanos ha ido en aumento, residentes permanentes, ha ido en un aumento al punto tal de que anualmente ingresan de 50 a 60 mil dominicanos a Estados Unidos con sus residencias permanentes. Bajo esa modalidad. Y ya que el residente permanente en Estados Unidos, ¿a cuánto llegamos? Bueno, total más o menos debe andar, grandes rasgos, yo diría que desde el 1970 hasta el 2019-20 deben haber sido 1.400.000 a 1.500.000 residencias permanentes, es decir, considerables. Lo que estamos haciendo ahora, dominicanos de segunda y tercera generación que se han apartado, que no han estado tan vinculados al país, es tratando de atraerlos ahora a través de varios medios, de nuevo a generar esa identidad, a promover la cultura dominicana con esas comunidades que se han ido alejando a través del tiempo del país. Y eso hasta ahora hay varios proyectos que han sido bastante exitosos. Así es, no todo el tiempo. Sí. Mil gracias. Gracias. Muchísimas a ustedes. gracias por haber venido Sí. al programa, que esperamos haya sido del agrado Y el interés. y el interés de nuestra audiencia, a quien también agradecemos su compañía. Se acabó el programa de hoy, será mañana cuando tendremos otra entrega de su telediario. Muchísimas gracias. Gracias.